Bueno, pueden ver bien ahí, ¿verdad? Les sale bien la diapositiva. Bueno, lo que vamos a ver hoy ya son las patologías del oído externo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de oído externo, nosotros nos referimos tanto a las patologías que se dan en el pabellón auricular y en el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de oído externo, recuerden que vimos la clase pasada, abarca pabellón auricular más conducto auditivo externo. Vamos a ver un poquitito acá recordando la anatomía de lo que es nuestro pabellón auricular normal. Recuerden que está que es un esqueleto cartilaginoso recubierto de piel, no hay otro tipo de tejido, ¿sí? Y los repliegues cartilaginosos más importantes son el hélix, el, el trago, ¿sí? El antehélix y el antitrago. Tenemos también el lóbulo de la oreja y la concha auricular, ¿sí? Y por supuesto el orificio del conducto auditivo externo. Y cuando hablamos de conducto auditivo externo, nos referimos al orificio del conducto hasta la lámina anterior de la membrana timpánica, ¿sí? Todo esto corresponde al conducto auditivo externo. Entonces vamos a ver exactamente las patologías que están ocurriendo tanto en el pabellón como en el conducto auditivo externo, ¿sí? Esas son las patologías que vamos a ver el día de hoy. Nada más para recordar cómo ustedes deben realizar la exploración semiológica. Siempre recuerden empezar por el oído sano, ¿sí? El oído que no tiene ningún tipo de síntoma. Y luego ustedes van a explorar el oído que el paciente les está refiriendo como enfermo o que ustedes consideren patológico, ¿sí? Siempre cuando van a hacer la otoscopía, recuerden la maniobra, ¿sí? De colocar el espéculo dentro del conducto auditivo, ¿sí? Y con la mano libre, que sería en este caso la izquierda, ¿verdad? Porque está explorando el oído derecho, el examinador, ustedes van a traccionar el pabellón hacia atrás y van a descender hacia abajo para enderezar el conducto auditivo externo. Recuerden que el conducto no es un conducto rectilíneo, ¿sí? Es un conducto sinuoso con forma de S itálica y el orificio con el conducto exactamente no están bien uno por delante del otro, por decirlo de alguna forma. Ustedes deben enderezar el orificio justamente con esa maniobra. Bueno, ustedes van a tener dentro de todo lo que son las patologías de oído externo, vamos a ver patologías que son congénitas, patologías que son adquiridas, patologías inflamatorias, patologías infecciosas, ¿sí? Vamos a iniciar un poquitito con lo que es la parte de eh, malformaciones del conducto auditivo externo, ¿sí? Generalmente estas malformaciones ustedes las van a ver mucho en el consultorio de pediatría o en el consultorio de otorrinopediatría. Cuando ustedes roten más que nada por el servicio de pediatría, pueden encontrarse con este tipo de pacientes. No van a tener 10, 15 pacientes de esto, sino que más bien van a tener en poca cantidad, pero de que van a ver. Entonces, cuando hablamos de lo que sería esta primera patología, atresia del conducto auditivo externo, nos estamos refiriendo a una alteración en lo que sería el diámetro del conducto auditivo externo. Aproximadamente el diámetro normal de un conducto auditivo es de 5 milímetros para arriba, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en este número, ¿verdad? Eh, o si nosotros al hacer la otoscopía observamos que hay una disminución de ese calibre o una estrechez, nos estamos enfrentando ante una atresia del conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque generalmente en estos casos el diámetro
es mucho menor a 5 milímetros, ¿sí? Y estas alteraciones pueden deberse ya a una alteración durante el desarrollo embrionario o puede ser también una alteración adquirida durante el proceso ya de crecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos tipos de atresias, las congénitas y las adquiridas. En el caso de la atresia congénita del conducto auditivo externo, vamos a ver, eh, como les dije, estos pacientes más bien en el consultorio de pediatría o de otorrinopediatría, ya en el consultorio de especialidad, ¿sí? Bueno, generalmente estas malformaciones, como ustedes pueden visualizar aquí en la imagen, no solamente es una malformación propia del conducto auditivo externo, sino que como ven aquí en la imagen, también van a ir acompañadas de una malformación del pabellón auricular, ¿sí? Ustedes se fijan aquí en esta imagen, ¿verdad? Donde el pabellón auricular prácticamente normal no hay. Ustedes lo que ven aquí es un intento de pabellón auricular, ¿verdad? No pueden ni siquiera distinguir los repliegues cartilaginosos que tiene este pabellón y por supuesto no se puede observar el orificio del conducto auditivo externo. Entonces, a simple vista, cuando ustedes ya están realizando la ectoscopía y la palpación del pabellón, se van a dar cuenta de que es un pabellón auricular anormal, ¿sí? Y obviamente cuando quieran hacer la otoscopía no lo van a poder realizar. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo prácticamente está aquí obliterado. Esta facies es muy característica de un síndrome que les voy a escribir luego cómo se llama ese síndrome. Es muy característica, es muy patognomónica de esta patología, ¿verdad? El pabellón auricular ya mal desarrollado y por supuesto la estrechez del conducto auditivo externo. Esta facies, como les dije, se da en un cuadro sindromático que no solamente tiene esta malformación, sino que van acompañadas otras malformaciones, ya sea también en la misma área o en otros órganos, ¿sí? Por eso cuando llega este tipo de pacientes al consultorio, lo van a hacer más que nada, ¿por qué? Porque hay eh, como principal síntoma, hay una disminución de la audición, ¿sí? Recuerden que los sonidos llegan a través del conducto auditivo externo, eso vamos a ver cuando vemos bien fisiología, pero para que tengan en cuenta que los sonidos entran al conducto auditivo externo y van a hacer vibrar la membrana del tímpano. Como eso no puede ocurrir aquí porque esto está cerrado, entonces ya existe una disminución de la audición en el paciente y es eso lo que le hace consultar, ¿sí? Y también la parte estética, ¿verdad? Que generalmente son los padres que acuden al especialista porque quieren saber si existe eh, algún tipo de corrección quirúrgica que se le pueda realizar a este pabellón para que adquiera características normales. Entonces el paciente viene al consultorio, ustedes le miran bien, le examinan, se encuentran con esta malformación y qué es lo que ustedes tienen que hacer aquí en este caso para poder estar seguros de que ustedes están diagnosticando una malformación. Es necesario pedir un estudio de imagen. En este caso van a solicitar una tomografía simple de oído y de mastoides, aclarando a la persona que va a realizar el estudio que los cortes deben ser finos. Cuando nos referimos a cortes finos en la parte de otorrinolaringología, nos referimos a cortes que sean menores a 3 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Por qué pedimos esto o de esta manera? Para que ciertas imágenes o ciertas partes de la anatomía no se nos pierdan. Entonces, aclaramos que los cortes deben ser finos y pedimos en todos los planos, imágenes de todos los planos, axiales, coronales
y sagitales, ¿sí? Para poder visualizar de forma correcta la anatomía, en este caso del oído, ¿sí? Bueno, como pueden ver aquí en la tomografía, vamos a fijarnos bien que aquí la malformación está del lado izquierdo, ¿sí? Este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, cuando vemos la tomografía, este es un corte coronal, es decir, que el corte se realizó teniendo como plano lo que sería el centro del macizo craneofacial, dividiéndolo en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces la imagen que nos queda es esta, una imagen de frente. Si se fijan aquí, como pueden ver donde estoy señalando, esta imagen corresponde al pabellón auricular, pero del lado opuesto, del lado derecho. Como se fijan aquí, aparenta un pabellón auricular normal, ¿sí? Ya aquí esta imagen nos representa lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Todo esto que ven en negro es el conducto auditivo externo. Esta imagen que estoy señalando aquí, este pequeño círculo blanco, corresponde a lo que sería ya el oído medio. ¿Qué encontramos en el oído medio? La cadena de huesecillos. Este es el martillo, ¿sí? Y como se fijan aquí en esta parte blanquecina, hay como una imagen en espiral, correspondería a lo que sería ya el oído interno. Es uno de los canales semicirculares, ¿sí? Entonces, del lado derecho aparenta que toda la anatomía es normal, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde a una anatomía derecha normal. Sin embargo, si comparamos con el lado izquierdo, que es el lado patológico del paciente, ustedes pueden fijarse que aquí no hay imagen del pabellón auricular, solo esta pequeña imagen que correspondería a perdón, que correspondería, perdón, disculpen, que correspondería a esta imagen, ¿sí? A lo que sería aquí aparentemente el lóbulo de la oreja o intento del lóbulo de la oreja. Entonces acá no hay un buen desarrollo, se corresponde con lo que estamos mirando. Queremos ver el conducto auditivo externo. Aquí si se fijan no hay conducto auditivo externo. Acá esto es todo hueso. Toda esta imagen corresponde a tejido óseo, que aquí está trabeculado. Todas estas trabéculas. Las trabéculas son como unas divisorias entre todo el tejido óseo que como ven aquí dejan pequeñas lagunas en negro, ¿sí? Entonces todo esto es el conducto auditivo externo que prácticamente es tejido óseo, conducto. Y el oído medio aquí, ¿dónde está el oído medio? Tampoco podemos diferenciar el oído medio, no podemos constatar la cadena de huesecillos, no se ve el mango del martillo, ¿sí? Y por supuesto que tampoco se ve el oído interno. Podemos imaginar que esta es una pequeña porción o más bien correspondería a lo que sería el desarrollo del oído interno, ¿verdad? Pero tampoco podemos confirmar eso que estamos mirando, ¿sí? De que esto sea el oído interno. Entonces, como ven aquí, todo es tejido óseo en su mayor cantidad, no nos permite diferenciar absolutamente nada. Entonces, así es como ustedes van a ver el conducto auditivo de este tipo de pacientes con alteraciones eh, congénitas del conducto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros cómo vamos a tratar este tipo de patologías? Justamente la tomografía nos sirve para poder direccionar nuestro tratamiento. Dependiendo de lo que veamos en la tomografía es lo que vamos a poder ofrecerle al paciente. Si se va a poder realizar una cirugía o si no va a ser posible, ¿verdad? Corregir esa anatomía que está totalmente mal desarrollada. En algunos casos se puede, en otros casos no, ¿sí? Aquí probablemente nosotros podamos, eh, podamos canalizar este tejido óseo, ¿verdad? Intentando
eh, intentando hacer un conducto auditivo externo, ¿verdad? Como tratando esto para mejorar en algunos casos la audición y la estética del paciente, ¿sí? Pero como pueden fijarse aquí también, en este caso es muy difícil eh, poder reconstruir un pabellón auricular a partir solamente de este tipo de tejidos que tenemos aquí. Entonces, eso se le explica a los padres, ¿verdad? Eh, Se le explica para qué le estamos solicitando el estudio de imagen y el fin para el cual le estamos solicitando eso, ¿sí? Traten siempre de darles todos los detalles a los a los padres de estos pacientes, ¿verdad? Porque ellos acuden al consultorio con mucha expectativa y si ustedes no llegan a explicarle todo, pueden sentirse un poquito decepcionados, desilusionados, ya no van a venir más a la próxima consulta, van a ir a preguntar otra opinión, entonces acá hay que dejar las cosas en claro. A veces se puede reconstruir y otras veces no se puede, ¿sí? Porque acá el único tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer para mejorar esta malformación es una cirugía, ¿sí? Bueno, esto con respecto eh, atresias, a las atresias congénitas, ¿sí? Y el otro tipo de atresias son las atresias más bien que se adquieren una vez ya que el paciente nació, se desarrolló, ¿sí? Porque se forman a partir de tejido fibroso, ¿sí? Que se va acumulando dentro del conducto auditivo externo por múltiples causas. Una de ellas vamos a ver que puede ser la otitis media. Cuando veamos patologías de oído medio, vamos a ver que en los casos que necesitamos operar el oído para poder, eh, para poder frenar el cuadro infeccioso, muchas veces algunos tejidos que quedan dentro del oído medio podemos arrastrar hacia el conducto auditivo externo, ¿verdad? Porque nuestro campo quirúrgico es muy pequeño y cualquier movimiento que hagamos con los instrumentales delicados en, en falso, ¿verdad? Podemos arrastrar esos tejidos y dejarlos en el conducto auditivo externo y a partir de ahí se va formando un tipo de tejido, ¿verdad? Fibroso, que también va a disminuir el calibre del conducto y va a generar en el paciente una disminución de su audición. Va a ser el mismo motivo de consulta que en el caso de las atresias congénitas, ¿sí? El paciente va a venir por una disminución de su audición. Y a partir de ahí, el manejo con el paciente va a ser similar al caso de las atresias congénitas. Vamos a tener que pedirle al paciente un estudio de imagen para corroborar exactamente eh, qué tipo de tejido tenemos dentro del conducto o por qué el conducto se encuentra estenosado o disminuido en su calibre, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que veamos en la tomografía, aquí en el conducto auditivo externo probablemente veamos una formación de tejido fibroso, vamos a ver todo blanco también probablemente dentro dentro del conducto, entonces ahí vamos a poder constatar, ¿verdad?, la presencia de ese tejido. ¿Por qué? Porque en el oído medio vamos a poder visualizar lo que es la cadena de huesecillos y en el oído interno también vamos a poder visualizar los canales semicirculares. Entonces, en el caso de las atresias adquiridas, oído medio y oído interno van a estar intactos, no van a estar, eh, no van a estar como en este caso, si se fijan aquí, formado únicamente por el tejido óseo, ¿sí? En el caso de las atresias adquiridas, solamente vamos a ver tejido fibroso en el conducto auditivo externo, ¿sí? Y ahí también
vamos a poder explicarle al paciente la conducta que vamos a adquirir con ellos. Generalmente estos tejidos fibrosos nosotros podemos extirparlos, podemos extraerlos en un acto de cirugía en donde el paciente obviamente tiene que estar anestesiado, ¿verdad? Anestesia general es lo que se le indica. Extraemos todo ese tejido fibroso, eh, cureteando todo lo que encontremos de tejido en el conducto, y una vez que realizamos la extracción total de todo ese tejido fibroso, en algunos casos dejamos como un armazón de silicona para que tenga la misma forma del conducto y sobre todo el mismo diámetro. Para que las paredes del conducto, recuerden que las paredes están recubiertas de piel, es decir, para que la piel de ese conducto no vuelva a juntarse y a obstruir de vuelta nuestro conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces por eso se deja esa plaquita de silicona aproximadamente eh, el tiempo necesario. No hay un tiempo así establecido de 7 días, 10 días, sino que tenemos que dejar que, digamos, el, el cilindro haga lo que tiene que hacer hasta el tiempo también que el cuerpo diga, bueno, yo ya estoy, eh, yo ya estoy pensando que esto es un cuerpo extraño, entonces lentamente van a ver que va a ir saliendo solo ese, esa placa de silicona que se deja como armazón post cirugía. Y una vez que salga solo o de repente ustedes en el consultorio constaten que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? No está cumpliendo la función que debería cumplir, ustedes mismos pueden extraer y ver cómo va a ir evolucionando toda esa zona quirúrgica, ¿verdad? Que no queremos que en el postoperatorio se vuelvan a sinequiar las pieles del conducto y vuelvan a obstruir eh, el canal, ¿sí? Como pueden ver aquí, esta es una atresia adquirida. Les había comentado que ese tejido fibroso, como pueden ver acá, hay un pequeño orificio, ¿verdad? Eh, en ese tejido probablemente no puedan colocar aquí el espéculo de oído para visualizar el tímpano, ¿verdad? Porque es muy, muy estrecho. Y como pueden fijarse aquí en la imagen, justamente tiene una apariencia bastante fibrosa ese tejido, ¿sí? Eh, Generalmente ustedes cuando quieran hacer la otoscopía tampoco van a poder introducir correctamente el espéculo de oído en estos casos. Y aquí la única solución es retirar todo ese tejido, como les había comentado, en una cirugía. Bueno, otra de las patologías congénitas que ustedes van a presenciar cuando hagan su pasantía o su internado rotatorio es la microtia, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la microtia se refiere más bien a lo que sería el tamaño del pabellón auricular. Cuando nos referimos a microtia, estamos diciendo que el pabellón auricular que estamos viendo o examinando tiene un tamaño mucho menor al tamaño que nosotros consideramos normal. Esto se ve muy poco en, en la población en general, ¿sí? O sea, son casos muy aislados lo que ustedes van a ver, pero lo van a ver mucho más cuando estén rotando por la parte de pediatría, ¿sí? Que generalmente eh, son los niños, ¿verdad? Son los padres los que traen a los niños al consultorio justamente porque quieren saber qué es lo que tiene el niño, ¿verdad? O sea, por qué esa, esa orejita es mucho más
diferente que la del lado opuesto, ¿verdad? Porque generalmente estos casos pueden ser unilaterales en uno o bilaterales en otros, ¿sí? Entonces, cuando hay una diferencia muy marcada entre ambos pabellones, generalmente el padre o la madre los trae al consultorio queriendo saber qué es lo que tiene el niño, ¿sí? Bueno, y generalmente esta microtia, les voy a mostrar un poquito, vimos esta imagen anteriormente en la atresia congénita del conducto auditivo externo. Si ustedes se fijan acá, esta imagen, ¿verdad? Aparenta un pabellón auricular menor al tamaño normal, ¿sí? A esto también ustedes le pueden llamar microtia. De hecho, es también una microtia, ¿sí? Este paciente tiene una microtia asociada a su atresia del conducto auditivo externo. Nada más para que vean que no es solamente una disminución en el tamaño, sino también hay anomalías en el pabellón, ¿sí? Porque podemos tener un pabellón auricular totalmente normal, ¿verdad? Con desarrollo normal, con todos los repliegues, y solamente lo que nos llama la atención es que es muy pequeño, ¿sí? Pero también, como en el caso que les mostré anteriormente, podemos tener ese pabellón auricular que aparte de ser pequeño, está mal desarrollado, ¿sí? A eso le consideramos también microtia. Ahora vamos a ver aquí, ¿verdad? Los grados de acuerdo a la severidad que presenta el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, tienen acá ustedes lo que les estaba diciendo, un pabellón auricular totalmente desarrollado. Si se fijan ustedes, aquí podemos diferenciar lo que es el hélix, el antehélix, la concha auricular, el orificio del conducto, el lóbulo de la oreja, el trago, el antitrago. O sea, acá se pueden diferenciar los repliegues, podemos diferenciar los repliegues, ¿sí? Solo lo que nos llama la atención es que es una oreja muy pequeña, un pabellón auricular pequeño, disminuido en su tamaño. Entonces, esto corresponde a lo que sería la microtia de tipo 1, ¿sí? Donde el pabellón auricular tiene un tamaño menor al habitual y el desarrollo del pabellón, ¿verdad? Es un desarrollo normal. Todos los, eh, los principales repliegues cartilaginosos podemos diferenciar, ¿sí? Ahora, tenemos este caso donde ustedes pueden fijarse que aquí tenemos un pabellón auricular. Estoy señalando todo lo que corresponde al pabellón auricular en esta imagen, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver que hay un hélix, tenemos el hélix, ¿sí? Tenemos lo que podría ser el antihélix, ¿verdad? Pero como se pueden fijar aquí, no está completamente desarrollado en este caso. O sea, solamente tenemos el hélix prácticamente, es lo que podemos decir acá que está bien definido, y los otros repliegues no vemos, ¿sí? Y lo que nos llama la atención del hélix aparte es que está totalmente mirando hacia abajo o hacia adentro. Es como que ese repliegue quiere doblarse hacia adentro, ¿sí? Y obviamente el tamaño es mucho menor que el tamaño normal que nosotros vemos siempre. Entonces, esta es una microtia de tipo 2, en donde el tamaño es un tamaño menor y hay una ya malformación de los repliegues principales del pabellón, donde lo que llama la atención es justamente el repliegue llamado hélix que está incurvado hacia abajo, ¿sí? Eso nos llama la atención en la microtia de grado 2. Ahora, viendo esta imagen, ustedes pueden ver, tenemos aquí un pabellón auricular o lo que sería una parte del pabellón auricular, un intento, ¿sí? Un esbozo de lo que queremos llamar pabellón auricular. No podemos aquí diferenciar ninguno de los repliegues,
si se pueden dar cuenta, ninguno de los repliegues. Y el tamaño obviamente es un tamaño mucho menor al habitual. Entonces aquí tenemos una microtia de grado 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño es mucho menor al normal y, como pueden fijarse, esbozo de pabellón auricular. Esbozo se le llama a esto, a lo que sería como un tejido que está intentando simular lo que sería el pabellón. Si ustedes palpan esto, van a poder constatar que corresponde a un tejido duro, fibroso, ¿sí? No es óseo, sino es más bien eh, fibrocartilaginoso la consistencia de este tejido que está intentando simular un pabellón auricular, ¿sí? Y por último, aquí en esta imagen, ¿verdad? Donde prácticamente no vemos absolutamente nada, ¿verdad? Eh, Probablemente aquí haya como un nódulo fibroso donde tendría que estar el pabellón auricular, un pequeño nódulo. Si llegamos a palpar toda esa zona, nos vamos a encontrar con un nódulo fibroso que intentaría simular o representar a lo que sería el pabellón auricular. Y como pueden fijarse, prácticamente no se ve casi nada, ¿verdad? Entonces, esto corresponde a lo que sería una microtia de grado 4, ¿sí? Donde obviamente ya no tenemos ni siquiera esbozo de pabellón auricular, entonces palpamos la zona y nos encontramos con un pequeño nodulito, o podríamos incluso eh, eh, confundirnos con lo que sería un quiste sebáceo, ¿verdad? De tan pequeñito que es. Entonces, al palpar, ustedes se van a encontrar con un nódulo de consistencia sólida elástica, ¿verdad? Obviamente esto no tiene orificio del conducto auditivo externo, ¿verdad? Ya prácticamente el desarrollo es un desarrollo anómalo de forma total, ¿sí? Esto corresponde a lo que es una microtia de grado 4. Ustedes van a ver que en su libro desarrolla, o mejor dicho, describe hasta lo que sería la microtia grado 3. En otras bibliografías van a encontrarse con microtia grado 4. Simplemente les pongo aquí las 4 posibilidades que ustedes pueden tener, porque si ahí leen en algún otro lado, verán en alguna otra bibliografía, eh, si se encuentran con un nódulo fibroso en la zona donde tendría que estar el pabellón, eso corresponde a una microtia grado 4, ¿sí? Y aquí las únicas opciones que se le puede dar al paciente luego de solicitarles una tomografía, ¿verdad? Para ver cómo está la anatomía del conducto, del oído medio, del oído interno. Una vez que nosotros veamos nuestro estudio de imagen, ¿verdad? Examinemos esas imágenes de tomografía, vamos a poderles ofrecer el tratamiento al paciente, ya sea una recanalización del conducto y la posibilidad eh, de crearles, de, de crearles un pabellón auricular para que a la vista sea mucho más estético, ¿verdad? El rostro del paciente. Pero obviamente esto lo vamos a hacer cuando ellos sean mucho más grandes. Recuerden que el desarrollo eh, osteocartilaginoso de un ser vivo ocurre prácticamente a los 18 años. A los 18 años terminan de crecer lo que tienen que crecer, toda la parte ósea cartilaginosa. No podemos realizar esa cirugía estética cuando son muy pequeños, ¿sí? Porque va a haber una desproporción, ¿verdad? Con respecto al tamaño, ¿verdad? Cuando sean un poco más adolescentes o ya lleguen a la adultez, ¿sí? Entonces, esta cirugía generalmente se hacen cuando son más grandes, cuando haya terminado el desarrollo del paciente. Y la patología opuesta, ¿verdad? Que en realidad no consideramos eh, como algo patológico, ¿sí? Pero que van a leer, es la macrotia, que aquí, como la microtia era la disminución del tamaño del pabellón auricular, aquí tenemos un pabellón auricular que está aumentado en sus, en sus ejes, ¿verdad? En sus ejes transversales.
que hacen que el pabellón se vea de esta manera, como si fuese que está desplazado hacia adelante, ¿sí? Aquí el motivo de consulta no es ningún síntoma eh, audiológico, no hay hipoacusia, no hay acúfenos, no hay mareos o vértigos. Acá el principal motivo que le lleva al paciente a consultar es más bien un motivo estético, ¿sí? Porque no me gusta que mis orejas se vean así. Generalmente a esta patología también se le conoce con el nombre de orejas en pantalla, justamente porque el pabellón se encuentra muy desplazado hacia adelante. Aquí la solución que le damos al paciente es una solución quirúrgica, ¿verdad? Donde lo que se hace es realizar una incisión por detrás del pabellón, exactamente sobre la línea retroauricular, y lo que hacemos es estirar la piel de esa zona y realizar puntos de sutura para que el pabellón vuelva a su posición anatómica normal. Nada más que eso, es una cirugía bastante rápida, ¿verdad? Eh, el postoperatorio es muy simple, no hay prácticamente eh, complicaciones, ¿verdad? Generalmente ya puede ir de alta incluso en ese mismo día. Realmente, eh, como les dije, esta no es una patología propiamente dicha, sino más bien eh, es más bien un cuadro estético, ¿verdad? Que también pueden ser motivo de consulta, pero más bien es un motivo de consulta en los adultos, ¿sí? Profe, Sí, una persona que tiene microtia o no tiene el pabelón, ela escucha diferente? claro, Pu- justamente pu- es lo que les había comentado, ¿sí? El motivo de consulta frecuente de estos pacientes es la disminución de la audición. Porque vos ves acá que el pabellón auricular prácticamente está muy mal desarrollado, ¿sí? Y acá no hay orificio del conducto auditivo externo. Pero se é... Generalmente, perdón, Perdão, profe, pode terminar de falar. sí, eh, generalmente cuando el sonido llega, cuando nosotros escuchamos un sonido, el pabellón auricular recepciona ese sonido y lo introduce al conducto auditivo externo. Como acá no hay pabellón auricular, ¿verdad? Cualquier sonido que llegue se dispersa, ¿sí? No entra al conducto, no entra. Entonces por eso el paciente no oye, ¿sí? El principal motivo de consulta de estos pacientes es la disminución de la audición por ese motivo. Ok, profe. ¿Tá? ¿Alguna otra consulta hasta ahí? Bueno, y continuando entonces con las patologías congénitas, ya habíamos visto esta imagen en la primera clase, que corresponde a lo que se llama fístula periauricular. También van a encontrar con el nombre de fístula auris o coloboma en las bibliografías que tienen a su disposición para leer. Bueno, ¿en qué consiste esta fístula periauricular? ¿Qué es lo que es? Ustedes le llaman fístula, o nosotros los médicos le llamamos fístula a todo trayecto que puede ser simple o puede ser ramificado y que tiene un fondo ciego, ¿sí? Y cuya desembocadura, que ustedes ven acá, es una desembocadura puntiforme, ¿sí? En este caso, como es periauricular, vemos aquí que justamente esa desembocadura puntiforme está por delante de lo que es la raíz del hélix, ¿sí? Este es el hélix, aquí está la raíz del hélix y como ven está prácticamente por delante de esa raíz, ¿sí? Por eso es periauricular.
También pueden considerar que es periauricular porque se encuentra alrededor de todo el pabellón auricular, ¿sí? Alrededor y por delante del pabellón auricular. También por eso puede ser considerado de esa forma. ¿Qué ocurre aquí en la fístula? O sea, ¿cómo se forma este trayecto fistuloso? Como es una patología congénita, entonces el problema ocurre durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario, ¿qué es lo que pasa? Pasa que las hendiduras, eh, pasa que justamente hay una deficiente fusión de lo que es el primero y el segundo arco branquial, ¿verdad? Y ahí esa, esa deficiente fusión lo que crea es justamente que eh, el cierre de esta hendidura no pueda darse de forma correcta, ¿sí? Entonces se forma ese trayecto fistuloso, se forma ese trayecto fistuloso que puede ser un trayecto simple o ramificado, como les dije, ¿verdad? Y que termina en un fondo ciego. Exactamente no podemos decir dónde va, hasta dónde va ese trayecto, ¿verdad? Cuántos centímetros tiene de longitud, porque no sabemos, ¿verdad? El paciente acude a la consulta y viene porque quiere saber qué es esto que tiene aquí por delante de la oreja, ¿sí? Como dice acá, suelen ser asintomáticas, es decir, no da síntomas, no da disminución de la audición, no da vértigo, no da zumbidos, no da ningún tipo de síntoma, ninguno que se les pueda ocurrir. Aquí generalmente el paciente viene porque quiere saber qué es eso que se encuentra por delante de su pabellón auricular. Y generalmente siempre están solamente presentes de un lado, es decir, suelen ser unilaterales, ¿sí? Ahora, pueden tener casos eh, en los que esporádicamente pueda salir una secreción de coloración blanco-amarillenta, ¿sí? Esto es de forma esporádica, o sea, de forma esporádica puede salir una secreción blanco-amarillenta. Y generalmente cuando este orificio que ustedes ven aquí se obstruye o se cierra, lo que se produce es una retención de esa secreción blanco-amarillenta dentro del trayecto, o sea, dentro del trayecto fistuloso, ¿verdad? Supongamos acá que esta flechita sea el trayecto. Vamos a imaginarnos que es todo el trayecto de la fístula, esta flechita que nos está indicando aquí la imagen. Entonces, si toda esa secreción, perdón, se acumula en este trayecto, toda esa secreción blanco-amarillenta eh, se va acumulando, lo que se produce es justamente la retención de ese contenido ahí dentro del orificio fistuloso, y esto sí genera un cuadro infeccioso, ¿verdad? Que con el correr de los días puede llegar a formar un absceso. Si recuerdan la imagen de la primera clase, donde aquí había un absceso por delante del pabellón, esa imagen corresponde a lo que sería el absceso periauricular, ¿sí? Entonces, cuando se ocluye este orificio, cuando se ocluye, ¿verdad? Eh, ese orificio se va a ir formando, digamos, ese absceso, se va a ir agravando el cuadro infeccioso, y ahí vamos a tener que realizar, como les había dicho, un drenaje de ese absceso para poder ir retirando toda la secreción retenida, ¿sí? Si ese cuadro se va repitiendo varias veces durante el desarrollo del niño, durante el crecimiento, es decir, si ese orificio fistuloso se va infectando con mucha frecuencia, recién ahí vamos a ofrecerle el tratamiento quirúrgico al paciente. Antes no. Si no da síntomas, si el paciente viene solamente porque quiere saber qué es esto que está acá por delante de la oreja, nosotros le decimos que es una patología congénita, que si no tiene síntomas no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Eso se deja así, pero si es que se va infectando con mucha frecuencia, sí le proponemos
la extirpación de todo ese trayecto fistuloso, que tiene que ser una extirpación total. Si dejamos restos de ese orificio fistuloso durante el acto quirúrgico, puede volver a obstruirse, ¿verdad? Y generar de vuelta el cuadro infeccioso, ¿sí? Como pueden fijarse aquí, tenemos lo que sería la desembocadura puntiforme de ese trayecto fistuloso también por delante de la raíz del hélix. Y como se pueden fijar, nuestro pabellón auricular es totalmente normal. Aquí no hay afectación del desarrollo del pabellón auricular. Aquí lo que se produce es solamente ese defecto en el cierre de la hendidura branquial, ¿verdad? Y hace que se forme este trayecto, ¿verdad? Con desembocadura puntiforme. Sin embargo, el desarrollo del pabellón auricular es totalmente normal. Asimismo, también el desarrollo del conducto auditivo, del oído medio y del oído interno, también es normal. Generalmente esto, cuando ustedes ven así en un pacientito, tienen que asociar con una malformación más bien de las vías urinarias, ¿sí? Porque el oído y el riñón durante el desarrollo embrionario se van originando, digamos, a partir de la misma capa ectodérmica. Entonces, siempre que tengan este tipo de pacientes, investiguen también un poco si no tiene alguna malformación de las vías urinarias. Simplemente eso. Malformaciones, otras malformaciones de lo que sería el oído prácticamente no ocurren, ¿verdad? Generalmente el desarrollo de todo lo que es el oído externo, oído medio, oído interno es normal, pero como les digo, puede haber una malformación de las vías urinarias acompañante. Y eso simplemente se investiga, puede ser con una ecografía renal, más que nada, es importante que siempre pidan, y pueden solicitar una rutina laboratorial eh, para ver sobre todo cómo está su perfil renal. Bueno, otras patologías congénitas que también van a ver durante el consultorio son estas malformaciones que ven aquí. eh, Más bien pueden ser uni o bilaterales, van a visualizar sobre todo esto en niñas, ¿sí? Eh, Estas malformaciones prácticamente no dan ningún tipo de sintomatología auditiva. Acá la única molestia, ¿verdad? Generalmente siempre es para los padres, ¿verdad? Porque es una molestia estética, es visual. Entonces, le traen al consultorio a las niñas, ¿verdad? Para saber qué es esto que está, eh, que está aquí por delante del pabellón auricular. En algunos casos vienen con la idea de que podría ser un tumor, algo maligno, eh, porque estuvo creciendo y quedó hasta ahí, entonces quieren saber exactamente qué es. Simplemente ustedes le explican que son malformaciones comunes, ¿verdad? Que se da más frecuentemente en niñas. Puede ser que ustedes vean de uno o de ambos lados en estos pacientes. No tiene ningún tipo de sintomatología auditiva, no afecta la audición. Eh, y el tratamiento que ustedes le pueden ofrecer es la extirpación de ese apéndice. A esto se le llama apéndice auricular o también van a encontrar con el nombre de mamelones auriculares. Es más bien la presencia de un tejido fibroso por delante de la raíz del hélix, nada más. Ustedes extirpan eso quirúrgicamente con anestesia general y eso prácticamente no vuelve a crecer, ¿sí? Como pueden fijarse aquí, tenemos el nódulo fibroso por delante del pabellón auricular. Así como también en esta imagen tenemos la presencia de ese mamelón. Y si se fijan, el pabellón auricular tiene todas sus características normales. Aquí no hay afectación de lo que sería la anatomía del, eh, del oído externo en sí, aquí todo es normal. Lo mismo que en el caso de la fístula auris, es solamente la presencia de ese tejido ahí por delante del pabellón sin ningún tipo de afectación audiológica, ¿sí? El resto de la anatomía ustedes la pueden considerar normal. Incluso pueden solicitar una tomografía simple
para mostrarle al paciente que no hay ningún tipo de afectación en la parte externa, media e interna del oído, y con eso ustedes también ya pueden tranquilizarle en algunos casos, ¿verdad? De que no va a haber afectación auditiva durante el crecimiento del paciente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctora, yo tengo una, cuanto al problema renal, se puede visualizar este problema renal también en otras patologías congénitas como atresia y la microtia? Generalmente, generalmente sí, o sea, se puede, eh, generalmente estas patologías congénitas de oído no son solamente exclusivas del oído, o sea, siempre están asociadas a otras malformaciones. Por eso siempre es importante, aparte de estudiar bien la región anatómica, ¿verdad? En este caso el oído, ir buscando también otras patologías, patologías cardíacas, patologías renales que podrían estar asociadas. Pero como te había dicho, como el oído y el riñón eh, evolucionan a partir de la misma capa eh, ectodérmica, entonces siempre lo que buscamos es una asociación de patología renal, ¿sí? Pero no está de más buscar otras patologías congénitas, como te dije, ya sean cardíacas o de repente viendo bien el cuadro del paciente, otras patologías que podrías considerar, ¿verdad? Pero siempre, siempre buscar, nunca dejar de investigar otra patología congénita asociada en otra región, ¿sí? Doctora, Sí, ¿este apéndice se puede también solucionar con cirugía o no se trata? sí, justamente como dije ahí, ¿sí? No sé si ustedes llegan a ver bien, ustedes ven bien la presentación, o sea, sale toda la diapositiva o le sale cortada. No sé, no estoy viendo ahora. No sale, a ver un poquito. Si es que ustedes cuando les estoy explicando no sale la diapositiva, me tienen que avisar. Ahí pueden ver bien. Sí, yo que no miré, yo que no estaba saliendo No, para mí. bueno, el apéndice auricular también tiene como tratamiento quirúrgico. Como dije, no afecta la audición. No, no hay pérdida auditiva, no hay zumbido, no hay ningún tipo de mareo, vértigo, nada. O sea, el único motivo de consulta aquí es estético. Quieren saber qué es esto que está aquí por delante, ¿verdad? Y justamente si tiene algún tipo de repercusión en la audición. Y para nada, o sea, no repercute la, la audición y esto se puede extirpar en una cirugía y ya no vuelve a crecer, ¿sí? Bueno, aquí creo, bueno, Isadora me pregunta si en el caso de un paciente con microtia existe algún tipo de aparato auditivo con formato específico ya que el pabellón no está bien desarrollado. Claro, estos pacientes con, por ejemplo, el paciente que les puse al principio, que es el paciente con este síndrome que les voy a escribir acá en el chat para que vean, para que anoten, si quieren ir a mirar después, se llama síndrome de Golden Heart. Este síndrome justamente les voy a mostrar la diapositiva. Aquí. ¿Vieron este paciente? No tiene pabellón auricular, ¿verdad? Ya habíamos dicho que todo sonido cuando quiera llegar al oído, el pabellón auricular actúa como una pantalla receptora de ese sonido y hace que el sonido ingrese
al interior del conducto auditivo externo para tocar o hacer contacto con la membrana timpánica, y a partir de ahí el sonido se va a ir trasladando hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Ya vamos a ver bien esa parte, así que les estoy explicando a grandes rasgos nada más la fisiología auditiva. Estos pacientes, cuando vienen a la consulta, habitualmente ya vienen con un dispositivo que se implanta más o menos aquí sobre la mastoides. Recuerden que la mastoides está por detrás del pabellón. Generalmente son dispositivos que se osteointegran a la mastoides, es decir, que se implantan en la mastoides para que justamente haga vibrar esa parte ósea, ¿verdad? Esa parte ósea del hueso temporal, y la información auditiva llegue al sistema nervioso central. Ellos generalmente utilizan un dispositivo que les voy a poner aquí el nombre, las siglas en inglés se llaman dispositivos baja, ¿sí? Les voy a escribir aquí. Son dispositivos que están prácticamente implantados o integrados en la mastoides, y que por vibración, por un sistema de vibración, hace que el sonido lo puedan percibir o pueda llegar al sistema nervioso central, y ellos interpretar eso como un sonido, ya sea de tipo agudo o de tipo grave, si utilizan ese aparato auditivo, ¿sí? Después, obviamente, existen otros tipos de dispositivos que en realidad nosotros no vamos a estudiar los distintos tipos de dispositivos, ¿sí? Pero nada más para que sepan, ¿verdad?, que sí pueden utilizar ese tipo de dispositivos estos pacientes. Bueno, aquí Silde pregunta si se puede acumular secreción, si el apéndice auricular puede acumular secreción. No, o sea, el apéndice auricular es un tejido fibroso que, como viste ahí en la imagen, está por delante de lo que es el pabellón auricular. No es como la fístula. Generalmente la fístula sí se puede acumular secreción porque hay algo, hay un camino vacío, ¿verdad? Acá, como ves, es un tejido, ¿sí? Tejido fibroso, ¿verdad? No acumula secreción por dentro. Acá todo es, si vos palpás, es solamente tejido fibroso. ¿Alguna otra consulta o alguna otra duda que tengan? Bueno. Bueno, continuando entonces. Vamos a ver ya patologías que vamos a poder diagnosticar dentro del conducto auditivo externo, ¿sí? El primero que ustedes van a ver, y esto lo van a ver muchísimo en consultorio, sobre todo se hace en consultorio de otorrino específicamente, ¿verdad? Pero cuando sean también médicos generales o estén realizando su internado rotatorio y les toque hacer consultorio, van a ver que uno de los motivos de consulta más frecuentes, sobre todo en los adultos, es la disminución de la audición, ¿sí? ¿Qué es la disminución de la audición por el tapón de cera, ¿sí? ¿Qué es lo que es un tapón de cera? ¿Qué le llamamos tapón de cera? Ustedes tienen que recordar que la cera
¿Dónde se producía? ¿Dónde se fabricaba? En el tercio externo del conducto auditivo. Ahora, ¿qué glándulas eran las que producían la cera? Las glándulas ceruminosas o las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son las productoras del cerumen. Sin embargo, las glándulas ceruminosas son las que le daban esta coloración que ustedes ven aquí. Una coloración amarronada, una coloración amarillenta o de repente negruzca, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Entonces, tienen que recordar esa parte, ¿verdad? Quién produce y quién da el pigmento y dónde se produce dónde se da esa producción de cera. En el tercio externo del conducto auditivo externo. Solamente ahí tenemos producción de cera. Entonces, cuando nosotros tenemos una acumulación de todo este cerumen, ¿verdad? Y esa acumulación obstruye totalmente el orificio del conducto, a eso le llamamos tapón de cera, ¿sí? Cuando la acumulación del cerumen obstruye la luz del conducto auditivo externo. Tenemos que saber que algunas personas tienen un aumento de lo que es la secreción de las glándulas ceruminosas del conducto, ¿verdad? Lo cual justamente les predispone a la formación de estos tapones. En algunos casos, por ejemplo, en los anteriores, sobre todo en el pacientito que tenía síndrome de Goldenhart, ¿verdad? Podemos suponer que por la estenosis, ¿verdad?, de su conducto auditivo, se puede ir acumulando cerumen, ¿verdad?, dentro de lo que tendríamos como conducto, ¿sí? O en algunos casos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, hay unas pequeñas tumoraciones dentro del conducto, tumoraciones benignas, ¿verdad?, que se van formando en las paredes del conducto auditivo, a eso se le llama hiperostosis, y gracias también a la presencia de esos tumores benignos, ¿verdad?, con la producción más bien aumentada del cerumen, nuestra luz se va a ir obstruyendo, va a ir disminuyendo el calibre del conducto, ¿verdad?, por la acumulación de la cera. También esto hace que haya una dificultad, ¿verdad?, para eliminar normalmente este tapón de cera. Recuerden que la cera no es algo malo. Tener cera en el oído no es malo, no es porque uno no se limpia el oído, o sea, todos producimos cera y la cera también actúa como una sustancia de lubricación dentro del conducto auditivo externo, ¿sí? Hay veces que ciertas personas producen más que otras, ¿verdad? Pero no es algo, de lo cual ustedes tengan que preocuparse. O sea, no porque yo tengo cera en el oído hay algo malo conmigo, ¿verdad? Porque mucha gente también piensa o acude al consultorio que por tener mucha cera o porque se le acumula cera, hay algo malo con ese paciente, y no es realmente así. O sea, hay pacientes que tienen una producción aumentada del cerumen, pero no es nada maligno, ¿sí? Recuerden también que la cera es una sustancia de lubricación del conducto y que muchas veces puede incluso eliminarse solo ese cerumen sin que ustedes realicen ningún procedimiento sobre el mismo, ¿sí? Bueno, y generalmente, como les dije, estos pacientes vienen al consultorio, ¿por qué? Porque una vez que se obstruyó todo el conducto auditivo, aquí como ven está totalmente taponado el conducto, el paciente lo que siente es que no escucha bien, disminuyó su audición, ¿verdad? Generalmente va disminuyendo en algunos casos de manera progresiva, es decir, con el tiempo él dejó de escuchar bien, ¿verdad?
o en algunas oportunidades, por ejemplo, refiere el paciente que estaba bajo la ducha, se estaba bañando, entró un poco de agua dentro del oído y sintió tamponado en ese momento y luego ya no volvió a escuchar bien. En algunos casos suele ser brusco esa disminución de la audición, ¿sí? Entonces, generalmente cuando ustedes tienen este tipo de consultas, ustedes le van a hacer obviamente la historia clínica, tienen que preguntarle si es que hay algún otro síntoma asociado, como por ejemplo hay zumbidos, hay también una sensación de autofonía. ¿Qué es la autofonía? Es cuando el paciente dice que escucha su voz retumbando dentro de la cabeza, eso es autofonía, ¿sí? También puede tener zumbidos, ¿verdad? Y al hacerle el examen físico con el otoscopio ustedes se encuentran con esta imagen, tapón de cera. Ustedes van a hacer el diagnóstico apoyados con la otoscopía, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso siempre hay que extraer ese tapón de cera, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos para poder hacer la extracción de ese tapón. Primeramente, tenemos que saber si el paciente eh, tiene dolor en ese momento. Entonces tenemos que preguntarle si en el momento que está consultando tiene dolor. Si él está consciente o sabe si es que en algún momento tuvo algún tipo de perforación timpánica, ¿verdad? Si no está en presencia de un cuadro infeccioso y sobre todo si no tiene algunas patologías de base, como por ejemplo diabetes, ¿verdad? Que generalmente sirve como una puerta de entrada para otros organismos como las pseudomonas, ¿verdad? Y podemos generar hacia el paciente otros cuadros infecciosos sobreagregados. Entonces, en casos, por ejemplo, de que el paciente tenga dolor, tenga una perforación timpánica conocida o tenga también eh, un cuadro infeccioso en ese momento, no realizamos la extracción del tapón de cera, ¿sí? Generalmente estos tapones de cera extraemos mediante lo que ustedes conocen como lavado de oídos, ¿sí? Si se fijan aquí en la imagen, tenemos para realizar nuestro lavado una riñonera, el otoscopio, el espéculo de oído, la jeringa y aquí tenemos una jarra con agua. Esta agua debe estar a una temperatura templada. ¿Qué quiere decir templada? Tiene que ser agua que no sea fría ni caliente, ¿sí? Porque esos extremos de temperatura van a originar en el paciente un cuadro vertiginoso. Entonces no queremos que el paciente empiece a marearse en el consultorio mientras les estamos realizando el procedimiento, ¿sí? Bueno, por eso tiene que ser una temperatura templada, ¿sí? Agua tibia. Generalmente a 37 grados centígrados más o menos tiene que estar el agua, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar nuestra jeringa, ¿sí? Con el agua tibia y vamos a visualizar, ¿verdad? Primeramente el conducto con nuestro otoscopio para ver cómo se encuentra el tapón. Luego vamos a cargar nuestra jeringa con el agua tibia y vamos a posicionar de esta forma, ¿sí? La jeringa y siempre esta punta tiene que estar próxima a lo que sería la porción superior del conducto. No tiene que hacer contacto, ustedes no tienen que tocar con la jeringa el conducto. Simplemente estar lo más cerca posible. ¿Para qué? Para que al apretar el émbolo, para que al apretar el émbolo y enviar el agua, ¿verdad? Ustedes puedan hacerlo con una fuerza tal que por arrastre, el agua elimine todo el tapón, ¿sí? Más o menos tiene que realizar este movimiento el agua para poder extraer todo este tapón de cera.
Y ustedes van a hacer eso no solamente una vez, pueden hacer una, dos, tres veces hasta que todo el contenido del conducto, ¿verdad? En cuanto a cerumen, sea eliminado, ¿sí? No es que de una sola vez va a salir. En algunos casos sí sale todo de una vez, pero hay casos en los cuales ustedes van a tener que hacer dos, tres veces más, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes le explican eso también al paciente cuando van a realizar el procedimiento, ¿sí? Bueno, otra patología también que van a ver mucho dentro del consultorio es la presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo, ¿sí? Nosotros llamamos cuerpos extraños eh, a todo objeto, ¿verdad? Que no forma parte de la anatomía normal del conducto o del oído externo. Y estos cuerpos extraños pueden ser animados o pueden ser inanimados. Cuando hablamos de cuerpos extraños animados, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los insectos, ¿verdad? Son cuerpos extraños, aparte de animados, móviles, ¿sí? Y los cuerpos extraños inanimados son todos aquellos cuerpos extraños inmóviles, ¿verdad? Generalmente son elementos inorgánicos, como por ejemplo pueden ser papeles, pueden ser perlitas, pueden ser semillas, pueden ser bolitas de isopor, ¿verdad? Todo lo que ustedes se imaginen inanimado y que pueda penetrar en el conducto auditivo externo, consideren como un cuerpo extraño inanimado, ¿sí? Bueno, generalmente eh, estos cuerpos extraños eh, animados, ¿verdad? O inanimados, cuando eh, son introducidos o se introducen dentro del conducto auditivo externo, el paciente lo que va a experimentar como síntoma principal es la otodinia, ¿sí? Va a haber un dolor en el oído, eso es lo principal, ¿sí? Ahora, ¿cómo pudo haber sido esa introducción de estos cuerpos en el conducto? Pudo haber sido lo más probable, ¿verdad? Una introducción totalmente traumática, ¿sí? Es decir, el paciente, en el caso de los niños, por ejemplo, que se introducen cuerpos extraños en los oídos, ustedes van a ver que generalmente estos niños introducen el cuerpo extraño y luego, ¿verdad? Es como que tratan de retirar ese cuerpo extraño y lo que hacen es traumatizar aún más el conducto y por supuesto el cuerpo extraño no queda solamente en ese lugar donde fue introducido inicialmente, sino que puede ir incluso avanzando hasta quedar próximo de la membrana del tímpano. Entonces, el conducto generalmente se va traumatizando de esa forma. Si dejamos ese cuerpo extraño durante cierto tiempo sin retirar dentro del conducto, puede ocasionar otros síntomas como disminución de la audición y también favorece a la formación de lo que es la secreción purulenta dentro del conducto, ¿sí? Entonces solamente eso va a ocurrir si nosotros dejamos el cuerpo extraño ahí dentro del oído, no retiramos, entonces con el tiempo puede ir presentando el paciente otros síntomas. Generalmente cuando tenemos presencia de cuerpos extraños vivos dentro del conducto, como muestra aquí la imagen, ¿verdad? El paciente va a venir a la consulta por dolor, ¿sí? Generalmente cualquier bichito que entre dentro del conducto quiere agarrarse o quiere quedar pegado a la membrana timpánica y esto eh, ocasiona mucho dolor al paciente, ¿sí? Y el paciente justamente acude a la consulta por ese síntoma y sobre todo también algo muy, muy molesto por el intenso ruido que está provocando el aleteo del insecto sobre el tímpano, ¿sí? Entonces, cuando llegan al consultorio, ¿verdad? Generalmente estos pacientes llegan muy ansiosos, con mucho dolor, ¿sí? Quieren saber si continúa ahí
el bicho, ¿verdad? Porque ellos perciben, sienten que se está moviendo, ¿verdad? Y ese movimiento probablemente corresponda al aleteo del insecto. Ustedes le hacen toda la historia clínica, le examinan con el otoscopio y ahí van a constatar la presencia la presencia del insecto en el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, ¿qué ustedes van a hacer ahí? Como tratamiento le van a tener que extraer sí o sí en el momento el insecto, ¿verdad? Esto generalmente corresponde a una urgencia dentro de lo que es la especialidad, ¿verdad? Todo cuerpo extraño tiene que ser retirado en el momento o lo más rápido posible. Y aquí ustedes pueden realizar la extracción de dos maneras. Cuando es un insecto, ustedes lo primero que tienen que hacer cuando constatan la presencia del insecto dentro del conducto es inmovilizar al insecto, ¿sí? ¿Cómo le van a inmovilizar? Le van a derramar gotitas de vaselina dentro del conducto, ¿sí? Y generalmente con eso el insecto deja de moverse. Y una vez que pudieron instilar el conducto auditivo con vaselina, ahí sí ustedes van a proceder a la extracción. Entonces, primeramente, luego de realizar la otoscopía, tienen que inmovilizar al insecto, ¿sí? Una vez inmovilizado, ahí pueden realizar la extracción. Y la extracción pueden hacer de dos formas. Pueden retirar con una pinza, generalmente el retiro con instrumentales lo hacemos los especialistas, ¿verdad? Se debe retirar con una pinza, con un instrumental adecuado, ¿verdad? Bien pequeño. Tratamos de retirar todo lo que corresponda al insecto, ¿verdad? No se debe dejar ninguna partecita del insecto, por decirlo de alguna forma, dentro del conducto, porque esto puede ocasionar cuadros infecciosos posteriores, ¿verdad? Entonces se tiene que dejar limpio el conducto, sin ningún resto del insecto. O lo pueden hacer también mediante la irrigación del conducto, es decir, también pueden retirarlo luego de inmovilizar al insecto, pueden retirarlo con un lavado de oídos, ¿sí? Entonces le colocan las gotitas de vaselina y luego ya pueden proceder a realizar el lavado de oído de la misma forma que ustedes hacen un lavado para retirar el tapón de cera, de la misma forma se hace para extraer un cuerpo extraño, ¿sí? Un cuerpo extraño inanimado, insecto, ¿sí? Ahora, eh, cuando tenemos cuerpos extraños como por ejemplo semillas, eso van a ver mucho en los niños, en pediatría, cuando tengan urgencias en pediatría, van a ver que los niños se colocan muchas semillas dentro del conducto. Entonces ahí ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar gotitas de alcohol. ¿Para qué? Para que la semilla se deshidrate. No vayan a mojar el conducto auditivo externo con agua. Eso no lo hagan nunca, porque lo que van a lograr es ensanchar la semilla dentro del conducto y esto va a ir aumentando de tamaño y le va a ocasionar dolor al pacientito. Entonces, primeramente ustedes tienen que deshidratar la semilla con alcohol y luego pueden proceder a realizar un lavado, ¿verdad? Luego pueden proceder a realizar la extracción, ¿sí? Ya sea con un instrumental adecuado o si no tienen el instrumental adecuado, le mandan al otorrino. Pero ustedes lo que tienen que hacer es tratar primeramente de deshidratar la semilla, ¿sí? Nunca mojen un conducto que tenga un cuadro, un objeto extraño como una semilla, ya sea de lo que sea, ¿verdad? Porque eso se va a hidratar dentro del conducto y va a ocasionar mucho dolor al paciente. Y a la hora de querer retirar va a ser un poco dificultoso, ¿verdad? Porque recuerden que los niños son muy poco colaboradores a la hora de realizar procedimientos en ellos. Entonces, imagínense si ustedes le hidratan, le echan agua a su conducto con la semillita y después intentan extraer, le va a generar muchísimo dolor. Entonces, primeramente, siempre deshidraten y luego le mandan directo al especialista
si no tienen los instrumentales adecuados para la extracción, ¿sí? Como pueden ver aquí, en algunos casos, ¿verdad? Dentro del conducto también, cuando utilizamos muchos cotonetes, puede quedarse lo que es el algodón que se encuentra en la punta del cotonete. Y aquí también podemos tener esta imagen, ¿verdad? Que eso se retira prácticamente con una pinza que se llama pinza yacaré, se estira el algodón y extraemos del conducto. No se hace ningún tipo de lavado en este caso, ¿verdad? Esto podemos extraer con una pinza adecuada. Pero aquí en este caso, como pueden fijarse, tenemos un objeto extraño, ¿verdad? Si se fijan cómo están las paredes del conducto auditivo externo, están prácticamente enrojecidas, inflamadas. Probablemente sea por el tiempo que lleva este cuerpo extraño dentro. Entonces, en este caso, conviene primero siempre tratar esta parte inflamatoria del conducto antes de la extracción. Ustedes pueden indicarle al paciente antiinflamatorios, pueden indicarle antibióticos, ¿verdad? Porque si ustedes intentan extraer este objeto extraño, va a producir más dolor de lo que probablemente ya sienta por el tiempo que lleva dentro ese cuerpo en el conducto, ¿sí? Y ahí es recomendable que ustedes le deben o le envíen directamente al especialista, ¿verdad? No traten ustedes de extraer los cuerpos extraños en conducto auditivo externo, porque uno, no cuentan con los instrumentales adecuados en los servicios del ministerio. Habitualmente no hay eh, instrumentales para instrumentales de especialidad. Entonces es recomendable que no traten de extirpar ustedes. ¿Por qué? Porque genera mucho traumatismo todos esos instrumentales que no corresponden a lo que es la región de oído, y después ya incluso pueden lastimar la membrana timpánica, pueden generar perforaciones timpánicas que son totalmente innecesarias, ¿verdad? Eh, es recomendable que ustedes, cuando tengan estos casos, le envíen directamente al especialista para que él se encargue del tratamiento del paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Doctora, ¿cuánto la presión que se hace con la jeringa tiene que ser fuerte, Sí, una presión media? sí. Tiene que ser una presión bastante considerable. No es que despacito le vas a ir empujando el émbolo de la jeringa para que solamente la cera salga sola. No. Una vez que vos llenas tu jeringa, ¿verdad? Una vez que llenas la jeringa, antes luego ya le vas a explicar al paciente que vos vas a realizar una fuerza considerable, ¿verdad? Para que justamente todo este tapón pueda ser escurrido a través de esa fuerza, ¿sí? Vos vas justamente a llenar tu jeringa y el émbolo prácticamente va a quedar bien alto, ¿verdad? Entonces vos por eso llenás, porque con este pico justamente lo que haces al colocar de esta manera es que con la fuerza adquiera esta dirección toda el agua que vos estás enviando para que el tapón pueda ser escurrido hacia adelante, ¿sí? Entonces tiene que ser con una fuerza considerable, no es que despacito, así como para que el paciente no sienta dolor, no, se hace con una fuerza considerable para que el tapón pueda ser arrastrado de forma rápida, ¿verdad? ¿Qué pasa también con estos pacientes, por ejemplo, cuando el tapón está muy rebelde, muy seco? Ustedes van a visualizar con el otoscopio la forma o la apariencia del tapón de cera. En algunos casos se van a encontrar con tapones de cera que son muy húmedos o tapones de cera que son muy secos. Eso va a depender del tiempo que llevan dentro del conducto. Y cuando los tapones son muy secos, lo recomendable es que ustedes le indiquen que utilice agua oxigenada por una semana, ¿sí? Generalmente le indican
5 a 10 gotas en el oído que tenga el tapón de cera, ¿sí? Cada 8 horas por una semana. Eso para que el agua oxigenada vaya ablandando o vaya humedeciendo la cera y a la hora de realizar el procedimiento ustedes puedan realizarlo de una forma mucho más rápida. Como les digo, no va a salir en la primera vez. Van a tener que hacer 2, 3 veces incluso. Y en algunos casos van a tener que apoyarse en la utilización de instrumentales para la extracción del tapón de cerumen, ¿verdad? Porque no sale todo con el agua solamente, ¿verdad? Entonces, hay ahí una mezcla entre realizar una maniobra instrumental y una maniobra con el agua para poder dejar totalmente limpio ese conducto, ¿sí? Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, voy a llamar un poquitito de vuelta a los que no me respondieron al inicio de la clase para ver si es que se lograron conectar. Aile Acevedo, Juliano da Silva,